Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Tere Chacón y esto es Historias Sónicas, una coproducción entre Xolotl, Cabina de Radio, y SBC, que ustedes saben es el Círculo Beatle Corporativo. Hemos estado ya con ustedes varias emisiones aquí en Xolotl, Cabina de Radio, y la hemos pasado muy bien. La verdad es que sí, a veces sucede, como me sucedió a mí, se nos olvidan dar las redes, y bueno, pues aprovecho este momento antes de presentar la emisión del día de hoy, y antes de presentar el gran invitado que tengo. Voy a compartir con ustedes las redes de SBC. Por favor, esperando que nos visiten, que nos den sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas para nuevos programas, lo que ustedes nos quieran decir, siempre es bienvenido. Y bueno, pues de entrada, como ustedes saben, tenemos dos medios de comunicación. El primero de ellos, el circulobeatle.com, un portal web con más de 1000 textos de cualquier cantidad de géneros musicales, eso sí, todos de primerísimo nivel, que van a disfrutar. Yo estoy segura que van a disfrutar. Ingresen, ahí pueden ver todo lo que se ha publicado de manera reciente, o pueden ir directamente al archivo que está ahí en la primera página y pues explorar y maravillarse y leer y adquirir conocimientos, porque de esto se trata esto, de que nosotros compartamos con todos ustedes lo que vamos aprendiendo sobre la marcha. Dejen ahí, por cierto, su correo electrónico para que puedan recibir en la notificación de cada vez que se publica un texto nuevo. Y por si fuera poco lo anterior, también tenemos una estación de radio, SBC Radio, que tú puedes accesar y escuchar 24/7 a través de www.sbc, que como ya les dije, es el Círculo Beatle Corporativo.online. 24/7, gran música, grandes playlists que ustedes van a querer escuchar en todo momento. Les dejo nuestras redes: FB, que es Facebook, el Círculo Beatle; Instagram, el Círculo Beatle; X, Círculo Beatle; Threads, @el Círculo Beatle; TikTok, @SBCMX; y finalmente YouTube, @SB Corporativo. Ahí están todas. Ahora sí, no voy a salir de esta cabina, de este estudio de grabación diciendo: Tere, debiste haber dado las redes, dicho todo lo anterior. El día de hoy, aquí tenemos una emisión de primerísimo nivel. Vamos a hablar de un álbum de esos 4 de Liverpool de primerísimo nivel. Y yo no podría hacer esto sola. Tenía que invitar a alguien que nada más, nada menos es el director de SBC Radio, también socio mío en SBC, Marco Antonio Brito. Bienvenido, gracias por acompañarme. Tere, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No importa en qué latitud o en qué longitud nos estén escuchando, estamos aquí felices de la vida en Historias Sónicas y tenemos una historia sónica padrísima el día de hoy, Tere. De primer nivel, claro, primerísimo que sí. nivel. Vamos a hablar nada más y nada menos que del fantástico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Este álbum, Marco, que tú sabes que salió al mercado el 1 de junio de 1967 de manera oficial. Tenemos registros de que se escuchó a través de la radio, de la BBC, y hubo otro tipo de conocimiento del contenido del mismo previo, pero de manera oficial el día 1 de junio de 1967, en plena década de los 60, la década de la psicodelia, de las drogas, de la liberación femenina, del amor libre. Imagínate, llega al mundo este fantástico álbum. Claro, no olvidemos de que
tratándose del Reino Unido, venía del Swinging London, que fue una moda que dictó los parámetros de la misma a lo largo de la década, no solamente para Europa, también muchos reflejos hacia América. Y efectivamente el 1 de junio de 1967, pues el mundo recibió a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y la industria discográfica no volvió a ser igual, Tere. De ninguna manera. Se calcula que desde la fecha del lanzamiento 67 al día de hoy, Marco, se han vendido más de 32 millones de copias de este álbum en todos los formatos. Además, es importante saber, Paul McCartney, el bajista de los Beatles, fue el que tuvo la idea de sacar al mercado un álbum que sería, creo que el primero álbum conceptual. ¿Cuál era la idea? Pues The Beatles venían de una racha ya de varios años, desde 62, 63, sacando 2 álbumes por año, siempre muy presionados por la disquera de cumplir, de componer, de tener éxito. Y para 1967, Paul decía, bueno, ok, ya habían obtenido la independencia de las giras, ya no estaban dando conciertos en vivo. Eso era muy bueno para The Beatles, y esto, aunado a las drogas, aunado al tiempo libre, sin presión, les permitió volverse más creativos. Y fue Paul el que dijo, a ver, espérate, ¿por qué no hacemos un álbum conceptual? Es más, ya no queremos ser The Beatles. Es más, ya nos cansamos de ser The Beatles. ¿Por qué no creamos una banda dentro de la misma banda? Que sea como los actores. Que sea una banda nueva dentro de los Beatles, pero no van a ser The Beatles. Va a ser una banda nueva que va a hacer un disco cuyas canciones estén ligadas unas con otras a un mismo concierto. A un mismo concepto. Perdón, dije concierto porque el concepto es el concierto. Iban a dar un concierto en un lugar público. Y amigos, si ustedes se fijan en la portada del álbum Sgt. Pepper's, se van a dar cuenta que efectivamente hay 2 juegos de Beatles. Uno es The Beatles original y el otro, el que está en medio, es esta nueva banda que Paul McCartney creó, primero con el nombre de Dr. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y después alguien le dijo, oye Paul, hay un refresco en Estados Unidos que se llama Dr. Pepper's. ¿Por qué no le cambias el nombre? Y de ahí vino Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así es, y un primer inicio de este concepto viene de esto de Salt and Pepper. Entonces esa eufonía, Salt and Pepper, le da para decir a Sgt. Pepper, también esto apoya la idea de alejarse de Dr. Pepper y todas las repercusiones de publicidad y de dinero. También se pensó en Laughing Joe and the Medicine Band como el nombre de esta banda alterna. Y efectivamente el disco inicia, se escucha ruido como de público, se escuchan algunas notas como de afinación de instrumentos y de repente entra la guitarra poderosa junto con la batería para darle inicio a todo este catálogo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así es, y además importante es decir que la grabación de esta maravilla que bien dijiste, Marco, cambió la industria discográfica. Si hay un grupo en el mundo musical que haya cambiado las reglas de la industria discográfica a nivel global, esos son The Beatles, esos son los 4 de Liverpool. Y en esta ocasión hicieron cosas que a ninguna banda se le había ocurrido. Por ejemplo, no existía en ningún lugar del mundo un álbum que tuviera la letra de las canciones impresa en la portada, en la contraportada, en la parte interna. Y eso no existía, Marco, porque en esa época era negocio de las disqueras. Claro, te vendo la letra, te vendo la partitura, pues ahí gano otra lana. Además de vender tu disco, ahí voy ganando más cosas. En el momento en que John Lennon dijo, Nel, este es nuestro disco, nadie más que nosotros les ha generado tal cantidad de dinero que tienen ahorita, y por ende nosotros somos The Beatles, nosotros decimos queremos la letra de todas las canciones en la contraportada.
Y bueno, no solo eso, salió al mercado en mono y en estéreo 2 versiones. Ya lo dijimos, el 1 de junio de 1967. Pero ya había sido estrenado antes, el 20 de mayo, en el programa Where It's At de la BBC, con todas sus canciones, excepto una, A Day in the Life. Porque aquí vamos a empezar con los problemas. Sí, somos The Beatles, hacemos lo que queremos, tenemos la creación de una banda en otra banda y usamos el estudio de grabación de EMI, Parlophone, cuando se nos da la gana. Ya no es Parlophone, ya era EMI Music. Pero cuando empieza a salir el material, de repente a la gente hay algo que no le gusta. Pues mira, básicamente tiene que ver efectivamente con que la BBC de Londres, la British Broadcasting Company, pues ha tenido siempre fama de santurrona, primero que nada. Y no ha sido tampoco el único caso de que haya censurado canciones para su publicidad en radio. Ha habido muchas otras, pero hablemos en específico A Day in the Life. Dicen, no, pues que tiene una actitud muy permisiva en cuanto a las drogas. Pues simplemente que no pudieras entender, como tenían entendido los ejecutivos de la BBC, la linealidad de una letra. I love you, you love me, we'll go to the park, sí, todo perfecto. No, cuando empiezas a agarrar conceptos, pues no lo entiendes, y no lo entiendes, le tienes miedo, y le tienes miedo y lo censuras. Eso es lo que pasó con la BBC, y es importante también mencionar de que la versión oficial del álbum, distribuido por EMI en Asia, Hong Kong y Malasia, en sus primeras ediciones, llevó esa censura a cargo. Se acabó A Day in the Life, se acabó With a Little Help from My Friends, Losing the Sky with Diamonds, y en cambio pusieron The Fall on the Hill, Baby You're a Rich Man, I Am the Walrus, que también tiene cualquier cantidad de referencias, pero ya no se tomaron la molestia. Y es importante decir algo. Las disqueras, la gente que manejaba la industria discográfica de los 60, era la generación anterior. Eran papás, eran abuelos. Claro que se asustaban. Imagínate, los jóvenes de los 60, de repente empiezan a drogarse, empiezan a ponerse creativos, hacen cosas que nadie más hace. Por supuesto que les da miedo. De ahí viene toda esta prohibición de ciertas canciones. Por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamonds. Apenas salió, le empezaron a asociar esta canción con el LSD, por las iniciales, Lucy in the Sky with Diamonds. La realidad es que no tenía nada que ver con eso, y ahorita que hablemos de cada una de las canciones, les vamos a aclarar con qué sí se relacionaba Lucy in the Sky with Diamonds. Pero este mito del LSD se ha preservado hasta nuestros días. Yo recuerdo algún familiar decirme, pero tiene que ver con la droga, Lucy in the Sky with Diamonds. Y cuando tú cuentas la historia real, pues a la gente se le hace como difícil, porque además acabamos de confirmar, sí, había muchas drogas, sí, se había disparado la creatividad, que es la consecuencia de las drogas directamente, pero también había mucha represión por parte de las autoridades, de las disqueras y de todo lo demás. Como si no hubieran existido drogas en las épocas de Agustín Lara, Toña la Negra y de Arbizu y de todos los primeros grandes ídolos mexicanos. Las drogas, amigos, siempre han estado presentes en procesos creativos, ya sea de cinematografía, ya sea musicales, ya sea fotográficos, escultóricos o pictóricos. Aquí lo importante es ver de que cuando las drogas las utiliza una fuerza, la fuerza juvenil, que no sabes por dónde te va a pegar, ahí es cuando te da más miedo. Y también tiene mucho que ver el impacto visual. A mí me gustaría que nos platicaras ahora del tema de la portada, Tere, que tiene que ver mucho también con cómo cambió las fotografías de un álbum, queridos amigos, o de un disco sencillo. Pues eran fotografías que parecían tomadas ahí en la casa Isunza o en la foto Allende, fotos muy bonitas, fotos muy tiernas, los jóvenes uniformaditos con sus guitarras y todo. De repente vemos una portada multicolor e interesantísima. Yo le voy a pedir a todos nuestros amigos que detengan un momento
esto que están escuchando y que en su celular, donde quieran, busquen la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Nada más para que le estén analizando mientras yo les hablo a todos ustedes de ella. Bueno, de entrada, ya lo habíamos platicado. Este iba a ser un álbum especial. Iba a ser un álbum que iba a presentar una banda dentro de otra banda. Es decir, como actores. ¿Y qué es lo primero que se le ocurre a Paul McCartney, que es la de los 4 Beatles, el Beatle que es la mente creativa en todo esto? Bueno, pues fue hablarle a un amigo suyo que era el líder de un grupo holandés llamado The Fool, que no se dedicaban a la música, se dedicaban a las artes plásticas. Le dijo, oye, Robert, no seas mala onda, ven con toda tu gente y diséñame una portada única, psicodélica, colorida, que va a ser la portada de Sgt. Pepper's. El asunto es que este grupo hizo un primer diseño inicial en donde se veía a los 4 Beatles, todos así como figuras de Picasso, Marco, así medio raras, medio deformadas. Distorsionadas, llenas de colores, y como que John Lennon dijo, no está muy bien. Pero bueno, de ahí se le recomendó a Paul que el artista plástico Peter Blake se encargara del diseño de la misma. ¿Qué es lo que hizo este señor con su esposa Jan Hanworth? Me parece que se apellida. Entre él y su mujer hicieron match, porque toda la creatividad de Paul McCartney más la creatividad visual de Peter Blake y su mujer hizo que esto, hace cuenta, como los astros se conjuntara y estallara. ¿Qué fue lo que se les ocurrió? Pues se les ocurrió, ya que Paul les había explicado el concepto de una banda dentro de otra, poner en la portada primero a la nueva banda, atrás a la banda original, The Beatles. Y ustedes, amigos que me están escuchando y que ya tienen en su celular la portada de Sgt. Pepper's, pueden estar viendo de lo que hablo. Pero atrás de ellos querían poner todas las personalidades que The Beatles habían admirado desde niños. Se les hacía un gran concepto que alguien tan admirado y tan talentoso como los 4 de Liverpool pudieran compartir con la gente, con su gente, sus seguidores, atrás las personas que habían admirado desde niños. Y entonces, de la manera más ingenua, agarraron una libretita y fueron con John Lennon. Le dijeron, oye, John, vamos a poner figuras de cartón atrás de ustedes. ¿Qué figuras te gustaría que estuvieran ahí? Y ahí va John Lennon. No, yo quiero a Hitler, imagínate. Hitler, quiero a Jesucristo, a Gandhi, a Mahatma Gandhi. Y entonces pues, el director de EMI Music casi se infarta ahí, ¿verdad? Después fueron con Paul. Y Paul sí sugirió una serie de actores como Fred Astaire, por ejemplo, que admiraba, pero no muchos. Por su parte, George Harrison los recibió, los vio, se rió, siguió tocando la lira y dijo, yo quiero puros gurús, busquen a los gurús de la India porque yo soy seguidor de esta religión de la India. Y bueno, y por supuesto Ringo dijo, a mí me da igual, escojan ustedes. ¿Qué es lo que terminó pasando? Escogieron ellos. Efectivamente, Peter Blake, su esposa y su gente, la gente que los ayudaba en el lugar donde estaban montando el escenario, terminaron escogiendo la gente que iba a estar parada atrás de The Beatles. Son como 70 figuras las que hay. Así es, entre ellos podemos ver a Carlos Marx. Podemos ver un muñeco que tiene una sudadera que dice Welcome to Rolling Stones. Podemos ver también a personajes, escritores como Aldous Huxley, H.G. Wells. Podemos ver a héroes de culto como Johnny Weissmuller, aquel Tarzán antiguo. E incluso un futbolista del Everton andaba por ahí. Era un collage realmente grandioso, pero por lo ecléctico, porque veías de repente a Stan Laurel y a Oliver Hardy, podías verlo al gordo y al flaco, junto con Bob Dylan. Exacto. Entonces, no quisieron poner a Gandhi porque imagínate las demandas y todo lo que iba a haber por parte de los líderes indios para
poder usar la imagen. Entonces dijeron, no, mejor pongamos a una mujer guapa, exuberante. Salió Diana Dors, si no mal me acuerdo. Pero la fotografía... El boxeador Mohamed Ali. Y también hubo quien manejó de que era una escena, así como eran las fotos familiares cuando bodas, también las fotos familiares cuando funerales. Y las letras hechas con flores de The Beatles podían simbolizar mucho más esa idea del Claro. funeral. Amigos, para quienes están familiarizados con el mito de la muerte de Paul McCartney, que es un mito, yo se los digo desde ahorita, pero ha generado tanto interés a nivel mundial que ahorita, a la fecha 2025, hay personas que lo siguen creyendo y siguen alimentando este mito. Pero el asunto es, este álbum fue el generador de las pistas que esta gente tomó como ciertas para declarar que Paul McCartney había muerto en 1966, un año antes de este álbum, de que saliera este álbum. Vamos a dedicar un programa, fíjate, al mito de la muerte de Paul McCartney. Va a ser de su interés, amigos, tiene cosas muy, muy interesantes, pero sí, tienes razón, Marco, todo lo que estuvo ahí generó cualquier cantidad de asombro. Claro, era importante también que se supiera lo siguiente: a Brian Epstein nunca le gustó esta idea, y en el curso de las negociaciones cuenta la historia de que tuvo que volar de regreso de Londres a Nueva York, y ahí el tema es de que si llegaba a morir Brian Epstein, ¿qué iba a pasar, Tere? Mira, importante es decir, y perdón por la interrupción, para nuestros amigos que no lo sepan, Brian Epstein era el representante de The Beatles, era la persona que había creído en ellos después de cualquier cantidad de presentaciones fallidas y de problemas con representantes. Brian Epstein en 1962 se volvió representante de The Beatles, y él, el padre del marketing musical para grupos, lo sacó de una ciudad de provincia, es decir, de una ciudad no capital de un país, y los llevó a nivel mundial. Bueno, está hablando Marco, y me gustaría que continuaras de cuál fue la reacción de Brian, que ya tenía varios años de ser el representante de The Beatles. En teoría nada le asustaba. La realidad es que cuando se empezó a hablar de Gandhi y de Hitler, casi se infarta. Sí, dijo, no, por favor, no quiero problemas ni nada. Como te decía, durante las negociaciones voló de regreso a Londres desde Nueva York. Incluso llegó a darse una vueltecita por aquí, por México, en esos días previos a la salida de Sgt. Pepper's, y fue entrevistado aquí por Jacobo Zabludowski. El tema es de que no le gustaba la portada, y dijo, si es de que me llego a morir por el accidente, alguna cosa, por favor, pónganle bolsas de papel, así como los de los supermercados, ese papel cafecito, bolsas de papel marrón para envolver el álbum. Por favor, no quiero nada de fotos, no quiero nada de problemas. Y el asunto es que esto se resolvió de la manera más lógica. Brian puso a su secretaria a escribirle, pues no había correo electrónico, a escribirle cartas a todas las personas que estaban representadas en esa portada, vivas al menos. Y bueno, pues se obtuvieron algunas respuestas muy, muy simpáticas por parte de la gente a la que se le escribió. Otra gente de plano no estaba interesada, decían, saca mi imagen, yo no doy permiso para que esté en esta portada. Curiosamente, Marlon Brando funcionó muy bien en esas llamadas, dicen que fue muy amable. También Shirley Temple, al igual que Fred Astaire. Pero Mae West fue propuesta, no pasó, y hubo muchas figuras que de plano no quisieron, como tú bien dices. Muy interesante la respuesta de Mae West, esta mujer güera, guapa, actriz norteamericana. De los 30, una gran figura icónica del cine. Le contestó a la secretaria de Brian, ¿qué pinto yo en una banda de un club de corazones solitarios? De ninguna manera pueden usar mi imagen. Eso fue lo que dijo la señora Blake. Y bueno, amigos, yo los invito ya para cerrar esta parte a que vuelvan a estudiar esta portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que ya tienen en su celular frente a ustedes. Van a encontrar de veras detalles fantásticos, ideados no por Paul McCartney, no nos equivoquemos. Paul y The Beatles se encargaron de la música. El señor Blake y su esposa
se encargaron de este arte visual. El arte gráfico. Que fue muy reconocido, ¿correcto? Claro, porque el álbum, vamos a hablar ahora de los reconocimientos iniciales. El álbum ganó 4 Grammys. El primero de ellos, el álbum del año. El mejor álbum contemporáneo de rock and roll, la portada del álbum para Peter Blake y Jane Howard, su esposa. Mejor ingeniería en grabación de un álbum de música no clásica para Jeff Emerick, que tú tienes el gusto de conocer. Yo conozco a Jeff Emerick, lamentablemente él falleció ya hace varios años, pero cuando anunció a través de un foro de música muy muy conocido que se realiza aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, anunciaron que venía a dar una conferencia y yo casi me caigo de la silla. El ingeniero de The Beatles va a venir a México a dar una conferencia. Y bueno, pues cuál sería mi sorpresa, que llegué, escuché su plática, muy emocionada, imagínate ver a alguien que estuvo en el estudio con The Beatles grabando y ayuda. Pero más emocionante fue Marco, y también habría que hacer un programa de eso, fue pedirle una entrevista y que me regalara 1 hora de su vida, 1 horota de su vida. Esto está incluido, amigos, en el libro. Claro, de Rockeros y Bitleros, volumen 1. Editorial Ebri. Efectivamente, ahí viene todo ese resumen de esa sabrosa plática que Tere llevó a cabo con Jeff Emerick, no cualquier cosa. Ahora vamos a lo sabroso, vamos a la música. ¿Qué te parece si platicamos de las sesiones de grabación que iniciaron el 24 de noviembre de 1966 y concluyeron el 3 de abril de 1967? Curiosamente, las primeras canciones grabadas para este proyecto no fueron incluidas en él. ¿Cuáles fueron, Tere? Strawberry Fields y Only a Northern Song. Penny Lane salió en... Carnival of Light. Carnival of Light es algo así como el Santo Grial de The Beatles, amigos. Es una canción que todos sabemos que Paul McCartney grabó hasta atrás, más bien hasta arriba, pero hasta arriba compuso, la grabó 14 minutos ininterrumpidos y nadie la ha escuchado jamás, y se sabe que sí existe. Entonces, una de las metas que tenemos es comprar la antología 7 u 8. Efectivamente. Y que aparezca por fin, que se apiaden de nosotros y nos pongan Carnival of Light. Muy bien. Vamos a hablar del orden de grabación de las canciones que integraron el álbum. La primera canción grabada y que fue incluida fue When I'm 64. Después se fue A Day in the Life. Y en tercer lugar, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lo que es la canción que abre el disco, Tere. De ahí nos vamos a una canción que nos recuerda el desayuno, Good Morning, Good Morning. Bang for the Benefit of Mr. Kite se grabó en febrero 17, Fixing a Hole 4 días después, Lovely Rita, después Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, She's Leaving Home, Within You, Without You, el reprise del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y With a Little Help from My Friends. Así es. Importante decir, reprise es como volver a tocar la misma canción, pero con un objetivo diferente, que en este caso fue el cierre del disco. Es decir, la canción que abre este álbum, Sgt. Pepper's, se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pero la canción que cierra se llama igual, y se le agregó la palabra reprise, que equivale a cierre. Por eso era conceptual, porque era la banda dentro de la banda tocando canciones que solo tocaría la otra banda, nunca The Beatles, nunca John Lennon, nunca Paul McCartney, ni Ringo Starr, ni George Harrison. Y bueno, pues este disco, ya lo dijimos creo que por 5 veces, salió al mercado el 1 de junio del 67, y de su lado A, porque en esa época salía en vinil, y había un lado A, había un lado B. En el lado A, que constaba de 19.34 minutos, con 7 canciones, abría el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, por supuesto, la introducción de el álbum. Así es, escuchaban así porras, gritos, vítores, cuando anuncian a Billy Shears y de repente empiezan con el acorde de mi mayor para With a Little Help from My Friends, canción cantada por Ringo, que tiene
vamos a hablar de pequeñas anécdotas de cada una de las canciones. Tere, ¿qué te parece? Me parece ¿Cuál muy es bien. la anécdota para With a Little Help from My Friends? Bueno, a Ringo, históricamente, el resto de The Beatles, principalmente los compositores, Lennon y McCartney, le daban una canción para que cantara por álbum. Es decir, The Beatles son la única banda en el mundo que hacían que los 4 integrantes que tenían, por lo menos cantaran una canción de cada álbum. Y la que siempre le tocaba a Ringo, que no era compositor, era baterista, pero no compositor, bueno, la que le tocó aquí en este álbum se llamó With a Little Help from My Friends, con la pequeña ayuda de mis amigos, y está claro, escrita por Lennon y McCartney, por Paul y por John, y lo hacían a veces de una manera en tono de broma para que Ringo pudiera reaccionar, pero también pudiera tener éxito con la única canción que le tocaba en el álbum. Y en este caso, Marco, le escribieron la canción, si ustedes la escuchan, dice en inglés, pero la traducción es: ¿qué harías si cantara desafinado? Y entonces cuando lo vio Ringo dijo: Nel, yo no voy a cantar eso, porque yo no canto desafinado. Así que cambian, por favor, la letra. Terminó quedando: ¿qué harías? Te pararías y te irías. Te alejarías de ahí, porque el verso continuaba diciendo: me arrojarías jitomates. Y ahí es cuando dice: no, yo no voy a cantar eso porque parecería una autodenigración. No, realmente ya después se habló de cosas más interesantes. Esta canción originalmente fue conocida como Badfinger Boogie. Exacto. También, si te acuerdas. Si te parece bien, seguimos. Claro. Vamos con Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky. A ver, platícanos. Pues la Marco. famosa referencia del LCD habló que John Lennon dijo: mi hijo Julian tiene una amiguita en la escuela, Lucy O'Connell, y ella hizo un dibujo en donde más bien le hizo un comentario al dibujo de Julian, en donde está dibujada esta niña Lucy, ahí está una nubecita y se ven los diamantes, y eso es lo que dijo Julian. Dice: es Lucy en el cielo con diamantes, no tiene ninguna otra cosa, no tiene ninguna mala intención. Viejos cochinos, no anden pensando en eso. Bueno, es importante decir que Julian Lennon había nacido en 1963, por ende, para 67 tenía 4 años, iba al kinder, y su mejor amiga se llamaba Lucy O'Donnell. Y fue muy natural, como acabas de mencionar, que Julian, en un recreo, solicitado por la maestra del kindergarten, pues dibujara a su amiga Lucy, le pusiera diamantes porque pensaba que era una niña muy bonita, y también pusiera el cielo en el dibujo. Y de hecho, si ustedes buscan el dibujo en internet, lo van a ver el dibujo original hecho por Julian Lennon. Sí, que no tenía ninguna mala intención. Continuamos con Getting Better. Realmente es una canción que habla del clima, Tere. Es un comentario que tuvo que ver... estaba caminando Paul McCartney sobre el London's Primrose Hill con un amigo cercano, el periodista Hunter Davis. Platicaban del clima y McCartney le dijo: it's getting better. Ella es cuando le vino la inspiración para la canción. Vámonos con Fixing a Hole. Fixing a Hole. Híjole, ahorita que estaba pensando la traducción, esto se va a poner muy feo. Fixing a Hole se traduce como reparando un hoyo. Piensen lo que ustedes quieran, está bien. Mucha gente... Es válido. Mucha gente atribuye esta canción, composición de McCartney, que les recuerdo, él y el resto de The Beatles estaban en su fase de drogas. No solo marihuana, también cocaína, también LSD, lo que se les ocurra, esa era la droga en torno. Pero entonces la gente empezó a asociar Fixing a Hole como una referencia a la heroína, y de una manera muy linda Paul McCartney a la prensa le dijo: no, a la marihuana. Está compuesta a la marihuana. Y si hay alguna canción psicodélica en el disco es Fixing a Hole. Continuamos con She's Leaving Home. Esta canción que se ha traducido en México como Ella se va de casa. Bueno, déjenme decirles que ni Ringo Starr ni George Harrison participaron en ella. Hubo un acompañamiento de cuerdas por parte de Mike Leander y solamente John y Paul cantaron y estuvieron presentes en el estudio. She's Leaving Home es una historia de una chica llamada Melanie Cole.
Efectivamente, narra una historia real y ella se fugó de su hogar. Esta historia fue publicada en el Daily Mirror en febrero del 67. Paul leyó la noticia y, que creen, en 3 patadas ya tenía lista la letra de la canción, que se volvería clásica. Tere, vámonos con Being for the Benefit of La Mr. siguiente es una de mis canciones favoritas de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y su nombre es Being for the Benefit of Mr. Kite, siendo para el beneficio del señor Kite. Estamos aquí para su beneficio. Y sucede que mientras The Beatles estaban grabando un video musical, recuerden que ellos son los pioneros de los videoclips musicales. Bueno, mientras estaban grabando el videoclip de Strawberry Fields Forever en enero de 1967, el año en el que salió Sgt. Pepper's, John entró a una tienda de antigüedades en una ciudad, Kent, por supuesto, ahí en Inglaterra, y encontró un cartel en la pared, un cartel enmarcado que era el anuncio de la presentación de un circo que iba a llegar al pueblo. Y esa presentación del circo decía, pronto, Pablo Funke en el Circo Real de Rochdale. Y en alrededor del cartel pues venían dibujos de caballos y de todos los animalitos que se iban a presentar con Pablo Funke. Y bueno, pues de ahí viene una delicia, una obra de arte musical que solo John Lennon pudo haber compuesto, llamada Being for the Benefit of Mr. Kite, es decir, en alusión a esta presentación circense. Sí, una función benéfica. Efectivamente. Exactamente. Pues vamos a cambiarle de lado, porque también a los viniles ahora ya le está recordando las nuevas generaciones, ya le están dando la vuelta a los discos para reproducir lo que viene en el lado B, y empezamos con algo que a todos nos desconcierta: 20 minutos 2 segundos de duración total de este lado B, y es una canción que George Harrison compuso después del viaje a la India del verano del 67. Within You, Without You. Solamente de The Beatles él intervino en esa grabación. Y después viene con la que iniciaron las grabaciones, Tere, con When I'm 64, una canción ya antigüita. Platícanos de ella. Pues esto es todo un himno. When I'm 64, cuando cumpla 64 años, pues es un gran clásico que se conoce en México y en el mundo, porque por lo menos aquí en México la estación de radio que se dedicó desde los 80 a presentar música de The Beatles adquirió los derechos de esa canción en particular, de otras por supuesto que también, pero de esa en particular, porque esta es una canción muy singular, compuesta por Paul McCartney, que de alguna de otra manera hacía alusión a su papá. El papá de Paul McCartney había tocado, siendo joven y no tan joven, ya siendo papá también, en orquestas allá en Liverpool. Tuvo la suya propia, la Jim Mack. Tuvo la suya, por supuesto. Y este tipo de música, como Charleston, como de los 40, 50. Básicamente es una música que en Estados Unidos recordaría al Timpanale, pero en Europa recordaría la etapa del vodevil. Claro, tipo vodevil. Exactamente, esas canciones de los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Bueno, pues esa canción tiene una génesis bastante antigua. Desde finales de los 50, Paul McCartney hizo los primeros versos de la misma y la incluyó apenas hasta acá, hasta Sgt. Pepper. Imagínate todo lo que tuviste que pasar como ser humano, como persona, como músico, toda la experiencia que tuviste que adquirir desde 63, 62, 60, cuando estuvieron en Hamburgo, para poder ya en 1967 presentar una canción propia, pulida, ahora sí, con maestría, con experiencia. Es una gran canción, búsquenla. Todas estas están en YouTube, las pueden escuchar y las pueden disfrutar. Claro, sí. Continuamos con Lovely Rita, una de las canciones favoritas del lado B, y esta también fue compuesta por Paul McCartney. Tiene que ver con un agente de tráfico frente a la embajada china de Portland Place en Londres. Fue escrita originalmente como una sátira contra la autoridad.
En Estados Unidos comúnmente se le conocía a las agentes de tránsito, a las que ponían las multas por estacionamiento indebido, como meter maids. Entonces esto se incorporó a Inglaterra y fue también una novedad. Este término, meter maid, le llamó la atención a McCartney a través de un artículo de periódico. Pero si ustedes analizan la letra, pues es interesantísima porque es un supuesto avance de Paul McCartney sobre una middle maid que era la Lovely Rita. Y ahí quiso reflejar esos avances que tenemos nosotros los hombres buscando ligarnos a una chava. Pues la oficial de tráfico está bonita, ¿verdad? Pues mira, es Lovely Rita. Tocaste el punto que yo quería agregar ahorita que termine. Claro, en este momento. Paul McCartney como cualquier hombre, pero Paul McCartney, como Harrison, como Lennon, era un hombre de sangre caliente y le gustaban las mujeres y le gustaban mucho. Y fíjense escuchen nada más, meter maid. Este era el nombre que se le daba en Estados Unidos a estas policías, agentes de tránsito que cuidan parquímetros, ¿correcto? Bueno, meter, por supuesto, es de metro. Uh-huh. Maid significa sirviente. Ese es el nombre que le daban en Estados Unidos, no en Inglaterra. En Inglaterra se les decía a esas mujeres traffic warden, que era como cuidadora del tráfico, las que ponían estas multas. Pero Paul, al escuchar meter maid y ver a esta oficial que después resultó que existía, uh-huh, y después hizo un escándalo en la prensa británica diciendo: yo soy Mita Davis y a mí me dedicó Paul McCartney la canción Lovely Rita, le encantó la idea de tener una mujer vestida de policía junto a él. Y bueno, pues ustedes se pueden imaginar el resto de lo que yo no voy a decir, pero Marco nos va a hablar de la siguiente canción. Bueno, habría nada más que decir de que en medio de Rita y de Paul, supuestamente en esta letra estaba su hermana de 2 años. Pero bueno, vámonos con algo que nos recuerda el desayuno, la marca Kellogg's, los cornflakes. Pues Good Morning fue precisamente de Lennon. Fue inspirada en un comercial de cornflakes que Lennon vio en la tele. Y pues había frases que decían el mismo comercial que fueron repetidas por John Lennon en la letra. Realmente no es uno de los productos más brillantes de The Beatles, pero ahora sí ya nos estamos acercando a lo que es el clímax, que inicia con el reprise de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esta es una idea externa, este es Neil Aspinall, quien les dio la idea para hacer el reprise de la canción, para decir, bueno, ya nos vamos. Y así dice la letra del reprise, a diferencia de la primera letra con la que inicia. Aquí es We're sorry but it's time to go. Lo lamentamos pero nos vamos. Y aquí les dejamos así como que el encore. Y empieza en acorde de sol mayor, que pasa a si menor y luego a mi menor. Y así inicia A Day in the Life, ya con el piano también. Y empieza con que leí las noticias hoy. ¿Y cómo se llama la canción? A Day in the Life. A Day in the Life, claro. Creo yo, para mi muy humilde opinión, la obra maestra de este disco y de los discos en general de The Beatles. A Day in the Life fue inspirada por la muerte del amigo de John Lennon y Paul McCartney, Tara Brown. Mucha gente todavía en los 80s, 90s pensaba que Tara Brown era una chica. Es que esa idea mexicana de si el nombre termina con A es mujer, por el amor de Dios, volvámonos globales. Los nombres de mujeres y de hombres terminan con cualquier cantidad de letras. Además de que no deben traducirse. Pero yo he conocido muchos mexicanos que me dicen es mujer. No, es hombre. Tara Brown fue hombre. Así es, la historia va de lo siguiente. Él fue el heredero del Imperio Guinness, no el Imperio Guinness que tiene que ver con los récords mundiales, sino de lo que abrimos sabrosamente y se degusta en un pub británico tibio, una cerveza Guinness. Bueno, pues él era el heredero de ese imperio. Se mató en su coche Lotus cuando pasó un alto. Se desvivió. Se desvivió. Ok, hay que decir, se desvivió. Muy bien. En South Kensington, y se fue contra la pared, porque creo que no se va a poder decir esta palabra, contra una camioneta en diciembre de 1966. De ahí viene la frase, He blew his mind out in a car.
O sea, podía tener referencia a las drogas, sí, porque se habla de la expansión de la mente, de que te estalla la mente con la droga. No, él lamentablemente se voló la tapa de los sesos, Tere. Y es importante decir esto. Durante todo el tiempo que Lennon y McCartney, que Paul y John trabajaron juntos, aún desde adolescentes, acostumbraban componer juntos. Es decir, tú decías una línea, después yo otra, después la musicalizábamos, después... Esa era un poco la idea. Y A Day in the Life, que es la obra cúspide de este álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, es el típico ejemplo de lo que les estoy comentando. Inicia así, con la parte en donde John Lennon canta sobre la muerte de su amigo Tara Brown, este heredero del Imperio Guinness, y describe cómo fue el accidente, tú lo acabas de decir, pero después hay como un puente y entra Paul cantando con una composición propia, no la de John y su cuate, no. Ahora, a la mitad de la canción, entra Paul con una composición propia que también, que alude a la droga, claro. La primera no. ¿Quieres seguirnos contando? Claro que sí. Después de que platica John Lennon cómo estuvo esto de feo del accidente, viene una frase que pues puntualiza el por qué es una de las obras maestras. Habla de I love to turn you on, que si la traducimos a plano y llano castellano, va a decirnos: me encantaría excitarte, me encantaría motivarte. Pero ahí entra un crescendo de la orquesta que va desde el tono de mi menor y pasa por todas las escalas, aumentando entre sonidos de afinación y sonido que le podríamos llamar una especie de ruido gris, creado entre violines y violas y una trompeta, para volver a llegar a la escala de mi, a donde entra la canción de Paul McCartney, que empieza diciendo algo así de Woke up, fell out of bed. Exacto. Drag come across my head, me levanté y me peiné. Ok, hasta ahí todo va perfectamente bien. Y de repente estoy viendo de que me falta una tacita de café, me la tomo, veo que ya se me está haciendo tarde. Describe una situación. Prendo un cigarro y ¿qué pasa? Me elevo. ¿Por qué? Porque pues yo me despierto con café habitualmente en la vida, pero pues Paul se despertaba de con otra cafecito manera, y usaba otros métodos. En fin, terminé esa parte y entra un puente musical delicioso, que es parte de lo que compuso John Lennon y que involucra directamente a la orquesta y al piano. Esa parte que yo creo que es irreproducible, yo no la podría cantar a menos que esté en la bañera, puedo cantar eso. Y regresa a la temática inicial donde habla del accidente de los famosos 4,000 hoyos de Lancashire. Claro. Sí, indudablemente, Marco, tú y yo estamos muy de acuerdo y cualquier persona que nos escuche lo va a estar. The Beatles es la banda, la única banda a nivel global a lo largo de la historia de la industria discográfica que ha hecho estas cosas. Yo quisiera creer que en 50, 100, 200 años va a venir otra banda con este nivel de talento, con este nivel de creatividad y va a poder hacer algo. Esa es la realidad. Yo en lo personal, amigos, ya estamos terminando con el programa. Quiero recomendarles, busquen a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Búsquenlo en YouTube. Todas las canciones de las cuales les hemos hablado están en YouTube. Las pueden escuchar. Busquen una foto enorme de la portada. Vuelvan a escuchar este programa. Pónganle like a Charlotte Cabina de Radio y díganles que les gusta mucho esta emisión. Les va a encantar ver los personajes de los que hablamos reflejados en su búsqueda. Ok, aquí lo que es importante también es decirle a nuestros amigos que este disco termina diferente, depende del país donde lo hayas comprado. Esto en sus versiones originales. Si lo compraste en México, primero que nada vas a tener, aparte de que el disco se abre, es un disco gatefold,
Bueno, pues vas a tener una bonita colección de recortables en cartón que traen los galones del sargento, que traen las placas, que trae un bigote, trae un mustache. Me acuerdo que así viene al menos la edición que tengo por ahí. Traía varias cosas que ayudaban a que el producto fuera todavía más deseado. Las nuevas versiones no lo tienen. Luego, para terminar la canción, cuando termina la canción A Day in the Life, es otra vez esa progresión que nos llevó desde la mitad de la canción. Ahora termina con un acorde en 3 pianos, piano forte, un piano Steinway y otro piano vertical con el acorde de mi mayor. Y hasta que se apaga la última resonancia de la nota, ahí termina. En ese momento entra un galimatías, si es de que van a comprar la versión inglesa. Entra algo que se llama, ¿cómo? Mira, lo que entra son aproximadamente 30 segundos de grabaciones al revés. En loop. La gente que sigue el mito de la muerte de Paul McCartney dice, claro, esa es la confirmación que está muerto, porque si tú agarras ese pedacito de álbum, que es el último después de A Day in My Life, lo inviertes y lo escuchas, se oye, Will Paul be back as Superman? ¿Regresará Paul como Superman? Eso es lo que dice. Y entonces yo decía, no, el día que yo lo probé dije, ay Dios santo, tienen razón, sí se escucha Will Paul be back as Superman, Will Paul be back as Superman, Will Paul be back as Superman. Y bueno, pues si tú crees que murió, igual esa es una confirmación. The Beatles eran muy dados a eso, ya que tenían todo el éxito, ya que tenían todo, que podían hacer todo lo que se les antojaba. Yo decía, bueno, ¿y por qué no le damos a cada persona que compre nuestro álbum unos recortables, que son los recortables de los que estabas hablando? Había estas... Los galones. Galones que se pone... quien tiene un rango en el ejército. Exactamente. De cartón, claro, pero tú recortabas y te los ponías. Pero también esta última parte que le llamaste galimatías. Así es un galimatías porque no logra entenderse a primera instancia lo que se dice. Tienes que ponerle atención para ver si reproduciéndole al derecho o al revés dice algo. Y eso es parte de otro programa. ¿Qué dicen las canciones cuando le damos la vuelta? El mito de la muerte de Paul, todo lo que sucedió. Exactamente. Bueno, así termina lo que es el Sgt. Pepper. Pero a mí me gustaría, aquí tengo varias anécdotas, varias anotaciones de qué se dijo en la época. Ya hablamos de los logros que tuvieron, ya hablamos en general del disco y de cómo era presentado, cómo fue publicado aquí en México como el LEM y SLEM 081 de Discos Capitol de México, y de cómo lo volvimos a comprar una vez más en 8 tracks y lo volvimos a comprar una vez más en cassette y una vez más. Yo lo he comprado 20 veces, claro. Es como el álbum blanco, no se tienen suficientes álbumes blancos. Entonces, bueno, no sé si te gustaría que pudiéramos revisar algunas opiniones de la gente allegada a la realización del Sgt. Pepper. A mí me gustaría empezar con Geoff Emerick, que dijo, utilizamos el equipo al límite técnicamente. Sgt. Pepper sigue siendo el mejor álbum, teniendo en cuenta lo que llegamos a hacer. Quiero decir que, aunque un poco laborioso y hoy en día no es factible, a cada momento estábamos cambiando de cinta o copiando algo. Todo era realineado o dirigido meticulosamente. Y esto es porque la grabación tardó más de 700 horas y el costo fue el más alto de cualquier disco long play hasta ese momento. Ni siquiera el costosísimo Pet Sounds de The Beach Boys, ni siquiera nada de eso. Pero también ayudó muchísimo a que se cambiara el concepto del rock y se introdujera una nueva variante de rock sinfónico que luego vimos en grupos menores como Left Bank, pero mayores como Procol Harum. Pudimos verlo en The Moody Blues y pudimos verlo en un montón de éxitos que vinieron en los 60s, los 70s. La Electric Light Orchestra es directamente un descendiente de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y lo dijimos hace rato, se ganó 4 Grammys, entre ellos el álbum del año, por algo será. Pero independientemente de la opinión de la gente de Estados Unidos, de la música de Inglaterra, pues es importante decir, Sgt. Pepper's, su música
ha trascendido, ¿cuántos años? ¿60? Pues mira, empezamos a hablar de unos 63 años hasta este momento. 67 al 2027 son 60. Sí, pero empezamos a verlos desde 1962. Ok, bueno, casi 60 años. Eso es la realidad. Ahorita que Marco mencionó todo este material que recopilamos para ustedes, amigos, de las opiniones de Sgt. Pepper, de gente de la época, la gente que era artista en ese momento, que era una personalidad en la industria de la música, en ese momento también tuvo algo que decir. Y por ejemplo, yo aquí estoy viendo cualquier cantidad de opiniones. Yo seleccioné una, Marco, de George Martin, que es el productor de EMI, la persona que produjo este álbum, y él dijo: fue Sgt. Pepper's el punto de inflexión, algo que soportará el paso del tiempo como una forma de arte totalmente válida, la escultura en la música. Y eso es cierto. Tú cierras los ojos cuando estás escuchando esta música y se está esculpiendo algo en tu mente. Creo que este es el punto máximo de lo que podemos considerar las bellas artes. Cuando una bella arte, como es la música, se conjunta con otra que es la pintura o la escultura o el cine, y se vuelven una. Creo que eso es a lo que el ser humano más puede aspirar, a ver en su tiempo de vida bellas artes juntas, formando un producto único e irrepetible. Fíjate que a mí me gustaría también mencionar una opinión y mi opinión en un tema en particular. Al Kooper, el músico y productor, dijo que Sgt. Pepper fue el álbum que cambió la forma de tocar la batería. Y esto que está diciendo no lo está diciendo cualquier tonto. Lo está diciendo Al Kooper, un músico célebre que estuvo en sesiones clásicas, entre ellas The Sounds of Silence, así nada más. Vamos a dejar, o Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Mira, él dijo, cambió la forma de tocar la batería. Sí es cierto, todos los grupos nada, tu tata, tu tata, tu. No, perdón, aquí ya entramos con silencios, entramos con efectos de sonido, con redobles diferentes. Ringo Starr, por eso es uno de los grandes bateristas del siglo pasado. Es un disco que Al Kooper calificó como un disco eterno. Y también una opinión. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que si tú leías el Rolling Stone, todavía hasta hace unos 10 años, ponían su ranking de discos, los más importantes. Siempre el más importante fue Sgt. Pepper. Siempre. ¿Pero qué creen? A partir de 2015 empezó a ver así como, no, es que a mí me gusta más Rubber Soul, es que a mí me gusta más Revolver, es que a mí me gusta más Abbey Road. Eso está perfecto. O el álbum blanco. Eso está perfecto. Pero como que empezó la gente a hacerle a un lado, a pesar de todos los enormes méritos de los que llevamos hablando 50 y algo de minutos, Tere, empezó a hacer a un lado a Sgt. Pepper, cosa que se me hace lo más injusto del mundo, porque no por una nueva moda o por un comentario snob de alguien nuevo dentro de esto, porque los nuevos dirigentes de Rolling Stone, vaya que sí son bastante villamelones en muchas cosas. Una de ellas es en esta, es haber bajado hasta el 7º lugar y poner un disco de Kanye West antes del Sgt. Pepper. Digo, por Dios, por eso digo, es nuevas mi opinión. Generaciones, bueno, en las nuevas generaciones también hay gente que valora la buena música, eso es indiscutible, pero la realidad es que eso no tiene la menor importancia, Marco. Sgt. Pepper estará aquí en este mundo en 200 años y ninguno de los que estamos en este cuarto vamos a estar aquí en 200 años. De hecho, ninguno de ustedes, amigos que nos están escuchando. Eso se llama trascender. Cuando alguien alguna vez me dijo, yo trasciendo al tener hijos porque va a haber gente que me es una nana. Cualquiera puede tener hijos, no cualquiera puede hacer una obra maestra que se siga vendiendo a lo grande 60 años después y que va a estar aquí cuando ninguno de nosotros
esté ya en la faz de esta tierra. Y ya casi nos vamos, Marco. Exacto, yo voy a dar un último comentario, nada menos que de Bob Dylan, que dijo, cuando escuchó Sgt. Pepper por primera vez, dijo, apaga eso. Y pues con eso digo, al César lo que es del César, y a Dios que te vaya bien. Gracias por invitarme al programa, Tere. Gracias, Marco, fue un gusto realmente estar contigo. Importante decir, teníamos 10 años de no conducir un programa juntos. Hicimos cuentas. Es una pena. Más de 10 años 12 que años no de estábamos... Lo hacemos con otros socios nuestros. Claro, está Arturo, Horacio, Miguel o Carlos, está cualquiera de ellos, pero tú y yo juntos, la verdad es que lo celebro mucho y lo brindo exactamente en esta mesa, con estos bellos micrófonos y tu gran compañía, Tere. Gracias por permitirme estar contigo platicando de Sgt. Pepper. Gracias a ti, Marco, te admiro mucho y te agradezco de que te hayas tomado un tiempo para venir aquí a Historias Sónicas dedicadas a este álbum, señores. No se olviden de buscarlo, de escucharlo, de disfrutarlo, de vivirlo, de sentirlo. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Yo soy Tere Chacón y esto fue, amigos, Historias Sónicas. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.